progress. Vamos a esperar un minutito más, muchachos, para que se una alguien más y iniciamos. Bien, creo que estamos completos lo que estábamos anteriormente. Vamos a iniciar, muchachos, para no demorar un poco más. ¿Me confirman si la pantalla se comparte sin ningún problema? Sí, profesor. Perfecto. Listo. Bien, muchachos, vamos a iniciar. Es un poco pues, relajados. Esto tampoco es que vamos a estar como robots aquí, pues sentados. No solamente yo hablando y explicando un poco de los temas, también participen, den sus opiniones, sus puntos de vista. Una pregunta que vayan teniendo, pues no duden en hacerla sin ningún problema, ¿no? Ahora bien, a ver, aquí perfecto. El presupuesto de obra de construcción
como yo les mencioné anteriormente, pues, este es un tema que en lo personal a mí me gusta mucho. Como profesional, siento que todas las áreas que involucran la ingeniería y la arquitectura son importantes, pero estas áreas, cuando llegan a este punto, el presupuesto, sí les digo con mucha veracidad, son pocos los profesionales que están aquí metidos en este punto de vista. Muchos tocan el tema, saben cómo funciona, cómo se genera la etapa investigativa, saben cómo se desarrolla, pero sentarte a desarrollarlo, pues es otra situación, ¿no? Entonces, como ya les dije, para tú poder sentarte a desarrollar un presupuesto de obra, tú tienes que estar claro en estos temas y saber identificarlos y saber cuándo tienes que utilizar cada uno de estos temas y saber si el presupuesto que vas a desarrollar necesita más información o si la información o esa etapa investigativa no va a ser tan extensa. Puede haber presupuesto que le puedo decir, no vayas a necesitar esa obra, no necesitas una fianza de cumplimiento, no necesitas un seguro. Ustedes me dirán, pero ¿cuál será ese, profe? Pues digamos, un anexo que vayas a hacer a tu casa, un depósito, vayas a construir un muro en tu residencia, pues no necesitas una fianza de 50.000 o que tengas un seguro que vaya a respaldar tu obra, no necesariamente lo vas a necesitar. O sea, lo que sí vas a necesitar es un permiso municipal para hacer alguna adecuación a tu residencia, ¿no? Eso sí lo vas a necesitar. Pero el presupuesto como tal, hay algunos que de acuerdo a cómo se comportan, así mismo va a ser nuestra investigación, ¿no? Entonces, ahí es donde entramos en la parte de presupuesto, en donde el pre, ¿no? Dividimos esta palabra en pre, nos quiere decir, o sea, prevenir, anticipar, saber identificar, que siempre, y escucharán mucho de parte mía, el saber identificar, ¿no? Desde tu poder iniciar el presupuesto, tú tienes que saber cuáles son las actividades que tú vas a desarrollar dentro de la obra. Por pequeña que sea, escúchese bien, por pequeña que sea, es una actividad que te va a generar un costo. ¿Cuál es ese costo? No lo sabemos. Ese costo solo lo vamos a saber cuando ya hayamos desarrollado toda la parte investigativa, tengamos todas las herramientas sobre la mesa, entonces sabremos ubicar cada una de esas herramientas en la cajita que le pertenece, ¿no? Y ahí entra lo que es el otro prefijo del supuesto, en donde tú vas a suponer, pero, pero en muchos de esos casos no vas a suponer un costo, si hablamos de costo. ¿Por qué? Porque muchos de estos costos ya están establecidos. ¿Establecidos en qué sentido? Pongamos el ejemplo, un salario. El salario de un obrero a nivel nacional en la República de Panamá está establecido, ya sea en el sindicato de trabajadores de la construcción, el SUNTRAC, junto con la organización de empresas y promotores de construcción, que ellos cada 4 años hacen pues una reunión, hacen un conversatorio de tocar diferentes temas relacionados a la construcción como tal y en donde se establecen
muchos de estos temas y donde muchos de estos temas, el que siempre ha sido el punto de quiebre, cada una de estas reuniones siempre es el salario de los obreros. Al final siempre se llega a un acuerdo. A veces muchos de estos acuerdos no son muy aceptados. Hay un sector que sí, hay otro sector que no, pero bueno, eso no es tema ahora mismo, pero para que sepan de que en este caso no es un supuesto, este supuesto ya está establecido. El de los materiales también es algo que puede cambiar, sí, ahí sí podemos decir que vamos a suponer de que, bueno, mi saco de cemento puede estar ¿qué les puedo decir? En $10 en algunos lugares, en otros lugares está a 10.50, en otros está a 12, dependiendo del sitio, va variando su costo, ¿no? Entonces, tú puedes suponer que tu obra puede durar un año, por decirlo de esta manera, va a durar un año, 12 meses, que en esos 12 meses, 4 meses, tú lo compres al precio pues, que pactaste al inicio. Y ahí hay un punto muy importante, se los digo más adelante. Si este saco de cemento te costaba 10.50, por ejemplo, 4 meses estuviste comprando saco de cemento a 10.50. Pero si por alguna razón la materia prima que produce este producto final varió su costo, pues entonces ya no te va a costar 10.50, digamos que te va a costar $11, $12, ponerlo de esta manera. Entonces, tú supones, ahí sí tú puedes suponer, bueno, si en caso tal el material pueda llegar a subir su costo, entonces en tu presupuesto tú vas a estimar un porcentaje en caso tal llegase a suceder este aumento, ¿no? Y eso mismo también se hace con el salario, las herramientas, el equipo que se vaya pues, a alquilar. En caso tal, el proveedor te dice, bueno, pues por esta razón yo tengo que cambiarte el costo, entonces ya tú te preparas para eso y ya lo prevés y tu presupuesto no va a quedar pues desbalanceado, no vas a tener pues, alguna pérdida sustancial que pueda llegar en algún momento a poner en peligro la ejecución de la obra, ¿no? Y eso nos lleva a un análisis donde tú tienes que saber definir, conocer, identificar eh, todo lo que va a conllevar tu presupuesto. No hablamos de análisis, el análisis conlleva un todo. No es solamente sentarte a decir, bueno, mi presupuesto va a llevar 24 actividades. Esas 24 actividades están identificadas. Esta y esta. Y va a tener sus cantidades en metros cuadrados, metros cúbicos, unitario, muchas de las unidades que se puedan establecer de acuerdo a cómo se ejecuta la obra, en su precio unitario, dependiendo del ítem que vamos a desarrollar, y ahí sabemos cuánto nos va a costar la actividad como subtotal dentro de nuestro proyecto, pero no es necesariamente eso es el análisis. Nosotros tenemos que sentarnos a ver, ok, si yo tengo mi actividad en albañilería conlleva pues, subtareas, lo llamamos de esta manera. En esas subtareas está el primero que todo, tenemos que tener el pegado de los bloques, el cemento, la arena, para la mezcla, el pegado de esos bloques, el repello, el retaqueo, si en caso tal la pared lleva un retaqueo, la parte superior. Si ese repello va en ambas caras, solamente va en una sola cara, o si en una sola cara vas a repellar y en la otra cara solo vas a resanar.
Entonces, eso es el análisis que tú haces dentro de cada actividad para el presupuesto. No es solamente identificar la actividad, sino es que tienes que definirla y al momento de definirla, tienes que conocer cuáles son las limitaciones, cuáles son las ventajas, las desventajas, cuál es el alcance que va a tener esa actividad. Y eso te va a llevar a una serie de información pues, muy importante, como es el poder definir, el poder calcular un precio unitario. El precio unitario, lo vamos a ver más adelante cuando veamos el tema de costo, es un punto pues, muy importante. No es solamente colocaste el precio unitario y hasta ahí llegó. No, el precio unitario lo podemos definir con un porcentaje. Entonces, este porcentaje es muy importante conocerlo. Cómo se desarrolla, ese es, por decirlo de esta manera, ese es el arte, ¿no? Ese es el arte profundo que tiene el presupuesto, cómo saber calcular ese precio unitario de cada actividad. Por eso les digo, vuelvo y les repito, el presupuesto tenemos que conocer y llevar muy a fondo el análisis que le vamos a realizar y al mismo tiempo ese análisis conocer cuáles van a ser sus alcances y sus limitaciones y al mismo tiempo nos va a llevar a definirlo, a conocerlo como tal y a identificarlo. Es muy importante, ¿no? Entonces, todos estos conceptos nos llegan a establecer, ya que anteriormente ya hemos conocido todos estos parámetros, nos va a llevar a establecer, según estas actividades que se va a desarrollar dentro de nuestra obra, cuál va a ser el comportamiento de cada una de ellas, cómo ellas se van a desarrollar. Hay momentos y hay ocasiones durante el análisis que estamos haciendo del presupuesto, vamos conociendo el comportamiento de cada una de las actividades dentro de nuestro proyecto. Y este comportamiento lo vamos conociendo, pues, lo vamos conociendo de acuerdo al análisis que se le va dando a cada una de las actividades, como le mencioné, y ese análisis nos va a dar una serie de indicadores. Estos indicadores, en muchos de los casos, se representan como un porcentaje. No hay mejor indicador en un presupuesto o en cualquier documento informativo que los porcentajes. Nos pasa en nuestras actividades cotidianas, siempre lo definimos con un porcentaje. Bueno, tengo un avance del 5%, del 30%, del 80%. Y la gente pues piensa de que, oh, wow, tienes un buen avance, no has avanzado mucho. No sé si me explico. Entonces, el indicador, que es el porcentaje, te dice muy claramente cómo se comporta tus recursos dentro de tu obra, cómo esas actividades, según las cantidades que vas a desarrollar, cómo ellas van teniendo pues ese interés, o puede llegar en muchos casos a una devaluación o inflación dentro del presupuesto, que puede conllevar a que nuestro presupuesto o nuestra obra más bien tenga algunos puntos muy delicados que atender. Y sin estos indicadores, sin este análisis que nosotros hagamos, entonces nuestra obra, como les digo, puede llevar a tener ciertos problemas, ¿no? Entonces, tenemos que estar claros en estos conceptos, muchachos, en definir, conocer e identificar nuestro presupuesto, ¿no?
Y esto nos lleva, como nos indica pues, esta diapositiva, luego que tenemos ya definido, conocido e identificado las actividades de nuestro proyecto, entonces eso nos lleva a una prerevisión, una planeación, organización, coordinación, dirección y control. Estos son temas, aquí abro un pequeño paréntesis y también les hago el paréntesis a ustedes si por el momento tienen pues, alguna pregunta que hacer, pero en relación a estos temas que ven, prerevisión, planeación, organización, coordinación, dirección y control, estos temas por muchos años se han manejado, son los que siempre se manejan y son los que nos llevan a tener un presupuesto efectivo, un presupuesto coherente, un presupuesto, ¿qué les digo? Real de cómo se va a comportar nuestro proyecto económicamente hablando. Pero de hace unos años para acá se maneja una terminología nueva en estos procesos. En el caso del presupuesto, no sé si alguno conoce esta terminología, que es la metodología BIM. La metodología BIM llegó para quedarse y es una metodología muy buena a la hora de desarrollar cualquier tipo de actividad que involucre un proyecto a construir. ¿Por qué se los digo? Porque en el caso del presupuesto, para entrar en este tema, todos estos procesos que vemos aquí, estos procesos fueron absorbidos por esta metodología, la metodología BIM, y ella lo que te hace es, por medio de software específicos, te maneja la misma terminación, mismo concepto, la misma idea. O sea, no solamente lo absorbe y ya, sino es que estos programas son tan especializados que ellos te permiten de manera automática, claro, obviamente, no lo va a realizar solo, porque estos programas o esta metodología más bien necesita ser alimentada. O sea, ¿qué les quiero decir? Que la parte investigativa como profesionales nunca va a desaparecer, no va a extinguirse. ¿Por qué? Porque estos programas, ellos necesitan el alimento que nos va a llevar a hacer una prerevisión, una planeación, organización, coordinación, dirección y control. Para que lo tengamos claro, que ya estos temas como tal no solamente se manejan, investigo y me siento enfrente del Word, del Excel, a sentarme y a escribir un documento con muchas páginas y mucha información y mucho número, como dice, pues me perdí. No, ya estos software ya te lo hace de una manera mucho más compacta, que te permite de una manera mucho fácil manejar estos temas, ¿no? Así que eso es lo que les quería pues aclarar, y que estos procesos son muy importantes, tenemos que manejarlos muy bien. Cuando hablamos de prerevisión, parecido al concepto dividido en dos palabras de presupuesto, pre y supuesto. En la prerevisión es donde tú anticipas cada uno de los escenarios que se van dando dentro de nuestro proyecto, o más bien las actividades que se van a dar, ¿no? O sea, antes de tú poder llevar a elaborar un presupuesto, tú tienes que conocer las actividades. Y esas actividades las haces, las realizas en el cronograma. Muchos conocemos esta terminología, que es lo que es un cronograma. Un cronograma es una serie de actividades y de tareas y de subtareas que se van a llevar a cabo dentro de nuestro proyecto, en donde estas actividades y subtareas se les programa una X cantidad de duración, de principio a fin.
y en donde la sumatoria de esas tareas y subtareas te da un total de cuánto va a durar nuestro proyecto. Desde la fase de diseño, aprobación del plano por parte del cliente, aprobación del plano por parte de la entidad pública, con todos sus respectivos permisos, los preliminares y toda esa serie de escenarios que se van dando dentro de la obra, el cronograma lo establece. Ya cuando nosotros tenemos esas actividades escritas en su mayoría, podríamos decirlo, el 99% de las actividades ya identificadas, pues bueno, esas mismas actividades nosotros las llevamos al presupuesto, en su gran mayoría, en donde podemos definirle ahí a sus cantidades, sus precios unitarios, sus subtotales, por cada una de las actividades que se van dando, y eso te va a arrojar un subtotal de todo el proyecto, que posterior a ese subtotal se le puede aplicar un descuento, ya sea que se le ha dado un abono al contratista, y también de ese subtotal se le puede descontar también un porcentaje de retención como seguro que va a tener el cliente para que se desarrolle de una mejor manera el proyecto, y si en caso tal hay algún tipo de falla, pues el cliente o dueño del proyecto tiene pues la capacidad por ese porcentaje retenido de poder exigirle al contratista eh, una mayor eficacia, calidad en el proyecto, ¿no? Y al finalizar la obra, pues este porcentaje es entregado al contratista, no es que el cliente se lo queda como tal, ¿no? Y a estas retenciones o porcentajes de dinero que se da al subtotal, si hay un descuento por abono que se le ha hecho al cliente, esta sumatoria se le aplica al final el 7%, que legalmente se tiene que establecer, y eso te va a arrojar el costo total de nuestra obra, ¿no? Y otra serie de informaciones que vamos a ir pues, amarrando poco a poco, ¿no? Entonces, la prerrevisión con planeación van amarrados uno de la otra. Tenemos que anticipar, conocer todas estas actividades para poder organizar de una mejor manera la estructura técnica que va a tener nuestro presupuesto, ¿no? Esta estructura técnica está conformada en tanto el personal que va a participar en la ejecución del presupuesto, como también de qué forma lo vas a desarrollar. Cuando les digo a ustedes de qué forma lo vamos a desarrollar, qué tipo de software vamos a utilizar, ya sea que vamos a utilizar un Excel o una plantilla específica en donde cada una de las columnas y filas se le está aplicando su respectiva y correcta fórmula, y al final cuando lo tengamos, ese porcentaje que se vaya a aplicar, uno, establecido en contrato, y dos, lo que la República de Panamá establece legalmente como impuesto sobre la renta, tiene que aplicar, todo eso tiene que aparecer en el presupuesto. Eso es una manera de organizar nuestra estructura de presupuesto, o un caso muy avanzado, lo que les mencionaba, o si vamos a manejar de principio a fin nuestro presupuesto arropado bajo la metodología BIM, pues es otra historia mucho más amplia, mucho más avanzada, ¿no? Entonces tenemos que tener toda esta parte bien organizada, bien planeada, cuál es el camino que vamos a tomar para que a futuro no tengamos ningún problema, ¿no? Entonces, para evitar esos problemas, eso nos lleva a una coordinación. Esta coordinación, lo que ella busca, lo que se quiere es que las personas involucradas o cada uno de los gestores
que van a estar alrededor del presupuesto, pues todos estemos claros cuál es el papel de cada uno. No quiere decir de porque a Giovanna se le encargó la actividad de calcular todas las cantidades, metros cuadrados, cuál va a ser el precio unitario a mantener, pues eso hay que tenerlo un poquito bien en claro, ¿no? Entonces, para que lo sepan desde ese punto de vista, ¿no? Y la dirección y control. Muy importante, la dirección y control ya pues es más que todo cuando ya estamos dentro de, o más bien ya acercándonos a empezar la obra, cómo vamos a llevar el presupuesto de una manera coherente, lógica, sin que pierda una dirección exacta. La dirección nos dice cómo lo vamos a llevar y esa dirección nos va a llevar a un control. El control, que es la parte, por decirlo así, ya como el corazón de la obra. Cuando ya la obra está en ejecución, este control tiene que llevarse de una manera muy metódica, muy muy al dedillo, ¿no? No podemos dejar escapar ni un centavo más, ni un centavo menos. Ya sea bueno o malo, se tiene que mirar a fondo. Si tú vas a hacer pues alguna compra que estuvo pensada dentro del presupuesto, pero quieres comprar de más por alguna razón, porque la lógica te dice una cosa, pero la razón te dice otra, entonces ahí tenemos que llegar a un consenso entre la dirección y el control, cómo lo vamos a llevar a cabo para evitar algún tipo de problema. No sé si alguien hasta el momento tiene alguna pregunta, una consulta que dar, muchachos. Con confianza, no tengan miedo o pena de hacer las preguntas. Disculpe, profe, Jean-Paul Cuéntame. Flores. Dentro de las construcciones, comúnmente se utiliza mucho esa metodología BIM. Sí, a ver, la metodología BIM en el caso de nosotros como Panamá, ella ya tiene, ¿qué te puedo decir? Unos 15, 20 años de estar aquí, puede tener un poquito más. Son pocas las obras que manejan esta metodología. ¿Por qué? Por, por la especialidad que tiene, o más bien por los pocos especialistas que tenemos en esta área. Podemos tener una persona que conozca el Revit. El Revit forma parte de la metodología BIM junto con otros programas que están dentro de la metodología. Pero una cosa es que tú manejes el Revit. Eso está muy chévere. Pero otra cosa es tú conozcas la metodología porque la metodología te lleva a un amarre de información. ¿Ve? O sea, yo te puedo desarrollar como arquitecto la parte arquitectónica de todo tu proyecto. Y tú, el ingeniero, desarrollaste toda la parte estructural del proyecto, desde abajo hasta la punta más delgada, que está en el último piso del edificio. Tú desarrollaste toda la estructura, pero entonces tenemos también al electromecánico que desarrolló todo este paquete, sistemas especiales, etcétera, etcétera. Entonces, si esta persona, el estructural, quiere hacer un cambio dentro de la estructura del edificio o la casa, pero si tú no tienes la autorización por parte mía como arquitecto, que soy el dueño del diseño, o sea, tú no puedes hacer el cambio. O más bien la metodología te va a decir, oye, pero es que no puedes hacer algo si el gestor, Andrés Gibson, no te da la autorización para que tú puedas hacer el cambio. Si lo haces, entonces vas a afectar todo.
todo este conjunto. Y al hacer todo ese cambio sin una autorización previa, ¿qué te hace esta metodología? Te va a arrastrar todo ese cambio a todo el proyecto, que inclusive puede llegar al presupuesto, más bien llega al presupuesto. Y si nosotros tenemos alimentado dentro de la metodología el presupuesto va a cambiar, va a variar. Y como constantemente los presupuestos, perdón, las obras están teniendo cambios todos los días, entonces, así mismo lo va a tener nuestro presupuesto. Si no nos damos cuenta dónde fue el cambio, pues vamos a tener problemas. ¿Un poquito claro ya o todavía? Sí, sí, sí. O sea, es que todo depende más que todo del análisis, porque se ve y de la información que se le introduzca a la metodología. Es lo que, Exacto. lo que nos indicó hace un momento, ¿no? Sí, sí, es más que todo lo que tú le vayas a introducir a la metodología. Esto, sí le confieso, no debería salirme del tema, pero sí me gusta tocarlo porque la metodología BIM, pues, abraza el presupuesto de una obra. Eh, Ustedes me preguntarán, pero ¿qué obras aquí en Panamá han tocado esta metodología? Vamos a hablar de una recientemente. La línea 3 del metro, que va de la ciudad hacia Arraiján, ella va a ser trabajada en base a esta metodología. El consorcio está trabajando bajo esta metodología y no se va a salir de allí. ¿Por qué se los digo? Porque esta metodología es muy efectiva. Esta metodología te ayuda a tener una mejor dirección, un mejor control de obra, un mejor control y dirección de tu presupuesto. ¿Tiene su margen de error? Sí, tiene su margen de error, lo tendrá. Pero mientras nosotros estemos atentos a cómo se van dando los cambios en la obra y estemos alimentando toda esta información constantemente, pues el control se va a seguir manteniendo. Si no alimentamos, pues entonces se nos descontrola todo, se nos vuelve todo un chanchullo, un etcétera muy difícil de resolver y nuestro presupuesto se va a ver afectado. Se va a ver afectado a tal punto de que si ya tú tienes un contrato firmado por X cantidad y si no te diste cuenta del cambio, entonces tú, como contratista, tienes que asumir ese costo. Si te das cuenta de que fallaste en el control de tu presupuesto y compraste y adquiriste bienes de más, entonces al final no hay nadie que te lo pague. No hay forma de recuperar ese dinero porque no le diste el control debido al presupuesto. Entonces esa es digamos, la parte chévere que tiene esta metodología. Cuesta un poco, si les digo, es a las primeras vistas es muy complicado, es mucha información y no todos están pues abrazados bajo este mismo tema, ¿no? Entonces ahí está la cosa, ¿no? Entonces, ¿alguien más? ¿Otra preguntita por aquí? Bien, vamos a continuar. Comparto la pantalla, disculpen. Bien, esto es lo que estábamos hablando en cuanto a las ventajas y limitaciones de no saber o no tener ese control de nuestro presupuesto nos puede generar unas ventajas, unas desventajas. El no tener la información completa nos va a generar estos dos conceptos. El no prever información nos puede colocar en una de estas dos columnas, pues una ventaja o nos puede limitar en algunas cosas. Entonces, ese tema hay que, pues, tenerlo pues, bien en claro, ¿no? Saber identificar cada una de las situaciones que se van a dar dentro de nuestro proyecto para poder administrarlo sin ningún problema y que esas ventajas que vayamos a tener en nuestra investigación no nos arrojen ningún tipo de dificultad y nos lleve a una serie de problemas muy serios en el caso de términos
ilegales, o ya sea que lo presupuestaste y tu vecino que también está construyendo tenga mejor fortuna en la parte comercial que tú, no tuviste un control debido en tu presupuesto, entonces te llevó a un descontrol y a un desorden total de tu obra, pues al final de cuentas no le pudiste